Y dirán, no, es que yo no rezo, pero hay hermanos que cargan hasta hojas de oraciones de guerra espiritual, casi cargamos un novenario, la oración. Jesús, para enseñarnos a orar, usó una comparación de la importancia de la oración y las claves que tienen estas. Esto lo registra el médico Lucas en su evangelio, Lucas capítulo número 18. Vamos a ir de manera inicial desde el versículo 1, por favor. Vamos a estar desde el versículo número 1 hasta el número 7 y llegamos hasta el 8. Lucas 18 del 1 al 8. La importancia de la oración, pero para que la oración sea importante tiene unas claves que Jesús arroja y lo hace a través de una parábola. Las parábolas son figuras del lenguaje compuestas, donde una realidad espiritual como es la oración se compara con una situación aquí en la tierra. Yo tengo 2 hijos que son abogados. Uno además va a ser ahorita en diciembre teólogo profesional y ya les ha tocado litigar. Mi hija mayor Paula es bastante hábil y hasta ahora todos los casos que le han dado siempre ha salido vencedora, ¿no? Pero no es fácil estar ante los jueces y hay cosas que han sido sencillas, otras que han sido más complejas. José se ha ido más a la rama administrativa, cuando tiene algunos, él se dedica más a la parte de la teología, la música, los animales, pero igual ejerce el derecho. Aquí hay una parábola donde se compara la realidad de la oración con un juez y una viuda. Tiene allí Lucas capítulo 18. Escriba allí porque hay un rema de Dios. Escriba en el chat, escriba en su cuaderno las claves de la oración. Las claves de la oración. Dice así la palabra. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Las claves de la oración. Más que tener la oración de otro copiado en una hoja, caeríamos en el mismo error de la repetición vana de lo que se llama el rezo. Entendamos qué es lo que enseña nuestro Señor. Yo les pregunto: ¿quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Hay gente que dice: la cabeza es fulano o la cabeza es sutano. Cuidado con eso. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Hay autoridades diferentes. Hay pastores, hay presbíteros. Pero cabeza, cuidado con eso. Por eso no tenemos papa. Cuidado con el lenguaje que usamos.
Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿O dice algo contrario el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dijo que Pablo era la cabeza. Señáleme un solo versículo que diga que Pablo es cabeza. Pedro, señáleme un solo versículo que diga que Pedro era la cabeza. Pero yo le muestro por toda la palabra que Cristo es la cabeza. Cuidado con el lenguaje, y así actuamos, ¿no? Esa es doctrina. Mire hasta dónde manejamos doctrina. La cabeza es Cristo. La cabeza ha delegado autoridad. Dice Romanos 13 que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Eso es diferente. Entonces dice la palabra aquí. Vamos a mirar la primera clave. Lea conmigo el versículo 1. ¿Qué es lo que no nos gusta? La generación levantada en el inicuo y hereje evangelio de la prosperidad, del dinero, de la apariencia. Una cosa tan inicua como fue eso durante tantos años. Incluso el que lo impulsó pidió perdón, pero la iglesia sigue hablando lo mismo. Sí, señores, él pidió perdón y pidió perdón por haber impulsado algo tan inicuo, aun cuando él es un hombre de Dios. Los hombres de Dios, todos los hombres, los seres humanos cometemos errores. Dios es el único que es infalible, es el único que es inerrante. Dios es el único que es Dios. Lea conmigo el versículo número 1. Vamos todos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hágalo con las dos manos. Orar siempre. Vamos, dígalo. Orar siempre y no desmayar. Venimos de una generación del microondas. Ya hasta oía en estos días al pastor que nadie tenía molinos en la casa. Sí, uno tiene molinos. La única cosa del molino no era solo moler trigo, uno muele carne, muchas cosas, ¿cierto? Pero ahora tenemos estas harinas para hacer arepas que quién sabe si son de maíz o aumentarán un daño más a nuestra salud. Pero eso es más rápido. A aquellas abuelas que cogían el maíz, luego lo ponían a cocinar, a ablandar, luego lo pasaban por el molino, hacían la masa, por fin armaban la arepa y la ponían a asar. Eso era saludable, ¿no? Pero eso es un proceso que cuesta tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho ese proceso de cocinar maíz? Mírela, ahí está. Lo mismo la mazamorra. Incluso es 1000 veces más económico que la vida que llevamos y es saludable, mientras las harinas que usted compra no sabe qué procedencia tiene y las masas qué tan frescas estén. A esta generación que le gusta, Señor, dame un carro en el nombre de Jesús, ¿dónde está? Ese es el evangelio que aprendimos y a eso le llamamos fe. Ese no es el evangelio. La clave de la oración es orar siempre. La clave es no desmayar. Mírelo en esta comparación. Había un juez. ¿Cuáles eran las características del juez? Uno era injusto. ¿O no? ¿Qué dice el versículo 2? No temía ¿a quién? A Dios, ni respetaba a hombre. Un hombre malo, de verdad malo. Y tristemente muchos funcionarios de la justicia, de todas las ramas del ser humano, pueden tener esas características. Dicen Dios no existe. Este juez no temía a Dios.
Y déjeme decirle que cuando uno no teme a Dios, no respeta a nadie. Me pueden decir mentirosa, pero es completamente la verdad. El que no teme a Dios no respeta al hombre. De ahí que cuando un ser humano no respeta a su prójimo, está diciendo que no teme a Dios. Cuando un ser humano es capaz de hablar de otro por la espalda, cuando es capaz de referenciarlo mal, de moverle, como dice, el tapete, está diciendo con su comportamiento que jamás ha temido a Dios. Así se levante en un templo y levante las manos y predique o cante o haga o deshaga. Este hombre no temía a Dios ni respetábalo. Pero había una viuda. La viuda era insistente. La viuda venía de continuo, como dice Jesús. Siempre, siempre. La viuda no desmayaba. Jesús no lo refiere en la comparación, pero uno puede ver funcionarios oficiales hasta siendo déspotas. Ayer estábamos adelantando altares en el sector del Prado, de Agua Blanca, de Prados de Oriente. Y un buen hombre de Dios me refería a algo, que de pronto le dijo a un líder espiritual: ¿me permite un minuto? Y el líder espiritual le dijo: no tengo tiempo. Y le habló durísimo. Y todo lo que quería este muchacho era darle un pantalón y una camisa que le había confeccionado. Este muchacho hoy en día, ¿sabe a quién le confecciona? Es el diseñador exclusivo y el confeccionista de Estudio F. Y que sin embargo lo siguió a su oficina y le dijo: ¿me puede dar un minuto? Ya le dije que no tengo tiempo. Lo siguió y le dijo: bueno, un minuto rápido. Y le dijo: no, yo todo lo que quería era darle un feliz cumpleaños y le traje este obsequio. Entonces este hombre, líder espiritual, baja y le dice: siga. Y el hermano le dijo: no, usted dijo que no tenía tiempo, no lo quiero incomodar, hasta luego, Dios le bendiga. Así debió ser la actitud del juez injusto. ¿A qué viene esta señora? Otra vez esta señora. Mire que no es especulación. Dice allí en esta comparación que el juez injusto, dice en el versículo 5, dijo que la viuda le era molesta, lo aburría. Pero por esa insistencia, porque ella iba siempre, porque ella no desmayaba, el hombre le hizo justicia. Con esta comparación, Jesucristo nos está dando la primera clave para orar. No ore a veces, no oremos cuando tenemos problemas, oremos siempre y no desmayemos. Así parezca que la cosa está empeorando, así parezca que el ambiente se está poniendo más pesado, recuerde que la palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ora siempre y no desmayes. Si un juez que era malo, que no temía a Dios, que no respetaba a hombre, que le fastidiaba a la viuda, le hizo justicia a la viuda por la persistencia de ella. Lea conmigo el versículo número 7 y versículo 8. La primera clave de la oración es orar siempre y no desmayar. No desmayemos. Venimos de una generación que nos enseñaron a desmayar. Eso ya no me gustó, yo me voy de esa iglesia. Ese trabajo ya no me satisfizo, yo renuncio. Y así nos vamos a aguantar hambre a la casa. Renunciamos cuando en todo trabajo hay dificultad. ¿O no es cierto?
Los que hemos trabajado durante tantos años no lo sabemos. ¿Qué jefe es suave? Ninguno. Todos en algún momento somos jefes y todos en algún momento somos subordinados, ¿o no? ¿Qué trabajo es sencillo? A los únicos que les es sencillo trabajar son los que se mantienen sin trabajo y haciendo nada en la casa. Estamos acostumbrados a una generación y venimos de un evangelio que nos enseñaron: Señor, que me salga novio ya, ¿dónde está? No, señora, si ya está con 56 años y es casada, hermana. Nos enseñaron en el nombre de Jesús. Jesús no enseñó eso. Jesús lo que dijo fue lo contrario: ora siempre y no desmayes. Ora siempre y no desmayes. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y lea conmigo este precioso versículo 7 y este precioso versículo 8. Primera clave de la oración: orar siempre y no desmayar. Lean conmigo en voz alta y fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fe no es: Señor, ¿dónde está el mercado? Apareció ya. No, eso no es fe. La fe es lo contrario. La fe es no tener mercado y tener la certeza de que Dios es mi Padre y me sustentará. La fe es lo contrario, es no tener nada en casa y tener la convicción de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. La fe es exactamente lo contrario. Ore siempre y no desmaye. Si su familiar se ha puesto más grave, siga orando, siga creyendo, porque Dios hará su obra. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Si usted ve la situación más difícil, crea al Señor, siga orando, no desmaye. Dios tiene la última palabra, no la tiene el hombre. Vaya conmigo a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 17. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 17. Muy conocido este versículo, muy corto, pero entendamos lo que dice hoy. ¿Lo quieren leer conmigo, por favor? No es el más corto de la Biblia, tiene unas letras más que Jesús lloró, pero es cortito. Díganlo conmigo: 1, 2, 3. Orad sin cesar. Vamos, levanten las manos. Debo orar sin cesar. Otra vez. Debo orar sin parar. Otra vez, dígalo conmigo: debo orar siempre. Y ahora ponga la mano en el corazón, diga: y no debo desmayar. ¿Qué es desmayar? Es abandonar, es dejarse vencer. Jesús dijo que la primera clave de la oración es orar siempre y no desmayar. Recuerdo un día fui a atender un retiro de los niños del colegio a la finca. En tesorería me pidieron cuánto valían los pasajes. Yo calculé el pasaje de la chiva ida y vuelta más los pasajes urbanos de aquel año.
Era domingo. Y efectivamente llegué a la 10, cogí la chiva, pero cuando me bajé de la chiva se desgranó un aguacero. Arrimé a una tiendita que está en el puesto de policía y me compré una gaseosa y un pan. Dije, ese será mi almuerzo, pero es un privilegio ir a ministrar los niños. El aguacero fue acelerando, el agua fue lloviendo, llovía precipitadamente, cuando de pronto en una curva que hay bien peligrosa, cuando suben las chivas en esa curva, la gente dice, ay Dios, yo le digo, ahí empezó el encuentro. Pues ahí me he pegado una resbalada y rodé y me desmayé del golpe. Gracias a Dios siguió lloviendo y el agua me hizo reaccionar. Me paré, miré la hora, dije, uy Dios, la conferencia era tal hora. Allá me estaban esperando. Entre esos, no sé si lo recuerda, estaba Luz Helena Rivera. Yo llegué empapada y ministré. Se derramó el Señor, ya se había derramado y se siguió derramando. Cuando salí de la finca eran las 8 de la noche. A esa hora ya no hay chiva, menos los domingos. Yo dije, ¿cuánto tengo en la cartera? Dije, Dios, ¿cómo voy a llegar a Cali a pie? Pero el encargado en esa época de la finca tenía moto, me dijo, no hay problema, pastora, yo la saco hasta la vuelta del Cerezo. Le dije, hecho, en la vuelta del Cerezo el Señor me proveerá. En esa moto empecé a orar todo lo que me sabía y lo hice como hacemos siempre cuando estamos en un problema. Cuando la clave es orar, ¿cuándo? Siempre. Al llevarme a la vuelta del Cerezo, ya iban a ser como 8:30, dieron las 9 de la noche, no me paraba nadie. Le dije, Señor, perdóname, porque aquí estoy orando en el medio del problema cuando tú dices que debo orar siempre. Pero la otra clave es no desmayar. Y de pronto apareció un jipeto de esos y me dijo hasta la 10. Le dije hasta la 10. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Llegué a las 11:50 de la noche a la 10. A la 10 con calle 13, plena olla. Todavía no había mío. ¿Sabe qué es la 10 a esa hora? Pero recordaba yo, Señor, te pido perdón. Aquí estoy orando en el problema debo orar siempre, pero no puedo desmayar, Padre. Y en esa 10, cuando de pronto aparece un Verde Bretaña, esa ruta siempre trabaja temprano y menos los domingos. Iba llenito y no me paró, y un taxista me dijo, súbase que aquí la van a matar, no la van a atracar, la van a matar. Mire, señora, es casi la medianoche. Le dije, yo no tengo con qué pagarle carrera. Me dijo, súbase, ¿quién le está pidiendo plata? Y alcanzamos el bus. Me subí al bus y el bus estaba lleno. No me pude sentar, me bajé en el autoservicio del Jardín y para mi casa muy contenta. Al otro día llamé a la Verde Bretaña porque me llamaba la atención que esa empresa no funciona hasta tarde. Y les dije, los quiero felicitar por el último bus. Yo le anoté el número y la placa. En la empresa me dijeron, esa placa no existe ni el número. Me dijo, hasta esa hora no funcionan. Me dijo, señora, ¿usted está bien? ¿Está segura de lo que está diciendo? ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios?
Me mandó un bus del cielo, ángeles. Oiga, a razón de un pasaje, alguien dijo: ¿por qué no apareció un carro último modelo? Ore siempre y no desmaye. De esa caída a mí se me volteó el útero, empecé a botar como sangre. Unos años después aquí yo sufrí mi cirugía. Estuve antes de la incapacidad y bien paradita, salí del quirófano caminando, porque Dios está allí. No le estoy diciendo que haga bobadas, le estoy diciendo es que no desmayemos. Sea lo que veamos, este es un ejemplo muy sencillo, algo muy como de la vida práctica. Sigamos en Lucas 18, veamos la segunda clave. Solamente veremos dos claves de la oración. La primera es orar siempre y no desmayar. Segunda clave, Lucas capítulo 18, versículo número 9 al 14. Siempre separan la parábola de la viuda del juez injusto de la historia del fariseo y del publicano y los predican como dos sermones aparte. Y allí Jesús está enseñándonos a orar, y la primera clave que nos da es orar siempre y no desmayar. Tiene Lucas capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. Deme un fuerte amén. ¿Qué tal si leemos para todos los que están conectados a través de las redes sociales? Vamos todos conmigo. A la cuenta de 3 en voz alta y fuerte. 1, 2, 3. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Todas conmigo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Permítame, le vuelvo a leer el verso 1, primera clave. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Clave 1, orar siempre y no desmayar. Clave 2, versículo 9. ¿Quiere leerlo conmigo? Es como una parte negativa, es negativo. Pero si Jesús la hace, es una advertencia vertical a nosotros. Vamos, el versículo número 9. 1, 2, 3. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Otra vez va a usar una comparación. Esta historia es una comparación de una realidad espiritual, la necesidad de orar, la necesidad de hacerlo siempre. Pero aquí va con la segunda clave, la realidad espiritual con algo normal, un fariseo y un publicano. La iglesia no sabe qué es fariseo. Si usted le pregunta a cualquier hermano qué es un fariseo, ¿qué le dice? Hipócrita. Cuando un hermano quiere pelear con otro, le dice fariseo, saduceo, escriba. Fariseo significa prácticamente santo, separado para Dios. Saduceo es del orden de Sadoc, sacerdote.
Escriba significa experto en la Biblia que copiaba, doctor en la ley. Que en los días de Jesús muchos de los fariseos eran hipócritas es otro asunto, pero fariseo significa separatista. Así eran los fariseos. Mírenlo. Ayunaban 2 veces a la semana. No ayunaban con frijoles ni con jugo. Ayunaban y no hasta el mediodía, las 24 horas del día bien. Daban diezmos de todo. No era como en Colombia, uy, ¿para dónde irá el pastor con los diezmos? No, daban diezmos de todo. Oraban 3 horas diarias. Tenían la mejor doctrina. Creían en la resurrección. Fueron los encargados de sacar la abominación desoladora del templo en los días del periodo intertestamentario de Antíoco IV Epífanes. Empezaron siendo muy santos, pero cayeron en algo que dice aquí el versículo que usted acabó de leer. Terminaron confiando en sí mismos y menospreciando a los demás. Por eso se convirtieron en hipócritas. ¿Qué era lo que hacían? ¿Confiaban en quién? ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. Segunda clave de la oración: confiar en Dios, no en nosotros. Y tomar nuestra posición frente al prójimo como pecadores. Mira, aún en este mismo púlpito ustedes pueden oír oraciones: Señor, perdona a los hermanos. Señor, perdona a los pastores. Señor, yo confieso el pecado de tal. Eso es lo que dice exactamente Jesús que no podemos hacer. ¿Cuál es la oración que recibió? La del publicano. ¿Quién era un publicano? No era un prostituto, no era un adúltero, no era un fornicario. Era uno que se sentaba en el banco de los tributos públicos. Era un cobrador de impuestos para Roma. Era uno como el apóstol Mateo. Era uno como el chiquitico Zaqueo. ¿Qué hacían los publicanos? No cobraban impuestos para Judea, cobraban impuestos para Roma. Eran traidores y muchos de ellos eran ladrones. ¿Cómo debemos orar? No podemos confiar en nosotros mismos. El publicano oraba de lejos, no se sentía digno delante de Dios. Y no se atrevía a levantar el rostro y decía: sé propicio a mi pecador. Pero casi nuestros cursos de oración son los cursos del fariseo. Casi las oraciones que oímos a diario son las del fariseo. La clave es exactamente lo contrario. La clave es no confiar en nosotros. Recuerde que la palabra dice que engañoso es el corazón. No podemos confiar en nosotros. Aún nuestras mejores obras son como trapos de ¿qué? Y sabe que eran los trapos de inmundicia, ni se lo digo porque podría horrorizar. Eran las nosotras de la época, pero usadas, las toallas higiénicas nosotras. La segunda clave de la oración es confiar en Dios y confesar que soy un pecador. Mi oración por los demás debe ser intercesora, es decir, por las peticiones. Cuando Daniel oró por su nación, no dijo: perdona al rey que es un pecador. Daniel dijo: hemos pecado. Los predicadores somos malos, decimos: arrepiéntase, hermano. El papelito dice: arrepintámonos,
porque con este dedo lo señalo a ustedes y con 4 deditos me señalo a mí. Si queremos que Dios nos oiga, por eso que lo dice la palabra, que no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir. La segunda clave de la oración es confiar en Dios, no en nosotros mismos, y confesarnos como pecadores delante del prójimo. Como verán, no sabemos orar. Los que oran más largo a veces oran idéntico como está acá el fariseo. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Ahora, eso no es para evaluar la oración del otro. Tengo que evaluar cómo oro. Tengo que evaluar cómo me comunico con el Señor. Tengo que hablar con Dios siempre. No porque me veo ahí en la vuelta del cerezo sin saber a dónde voy a llegar. Tengo que orar a Dios siempre. Meses después, como les dije, el útero se me había volteado de esa caída, de ese resbalón. ¿Y sabe por dónde me pasaron? Lo primero que dijo la doctora, una señora de 50 años sangrando, aun cuando era poquito, dijo: cáncer. Yo iba con mi hija cuando la ginecóloga me dijo: ¿cuántos años tiene? 50. Me dijo: debe dejar empezar. Le dije: no, pues es una gotica. Me dijo: eso es cáncer. Pastora, y todo me quedé verde y amarilla. Pero el Señor dijo: no desmayes. Y al salir de ahí, volví en sí misma y le dije: perdóname, Señor, yo debo confiar es en ti, no en lo que estoy oyendo. Pasé todos los exámenes del cáncer, me tomaron biopsia limpia. Entonces ya el internista me dijo: si no es cáncer, fue que se le dañaron por fin esos riñones. Yo recuerdo que en esos meses me tocó predicar algunas veces y yo les iba contando por dónde iba la historia. Ahí ya no me puse verde. Ahí dejé de confiar hasta en mí misma y le dije: Señor, mi vida está en tus manos. Me tomaron todos los exámenes y me dijeron: a pesar de que desde los 17 ha sufrido infecciones renales, sus riñones parecen los de un niño, funcionan excelente. Por fin llegaron a que era que en el útero había una pequeña fisura, como ser una cortada. Me dijeron: usted ha sufrido un golpe, y me canalizaron más o menos el tiempo. Le dije: sí, yo tuve una caída. Me dijo: ¿y cómo no consultó? Le dije: sí, aquí vine. Y lo único que me mandaron fue metocarbamol. Le dije: aquí vine. Me dijeron: eso es una cirugía antes de que se le vuelva de verdad algo complicado. Me dijo, y esta vez la misma persona que me había dicho la inicial, que era un cáncer, me dijo: usted tiene un Dios muy grande. Y eso es lo que les digo, hermanos. Tenemos un Dios grande. No confiemos en nuestra santidad. No confiemos en nosotros. No confiemos en nuestra prudencia. Confiemos en Dios. Somos pecadores, perdonados, pero todavía pecadores. Pero Dios es bueno y es nuestro Padre. Oremos como el publicano. Sé propicio a mi pecador. Cuando alguien se empieza a sentir mejor que los demás, haga un alto en el camino. Debo hacer yo un alto en el camino. Cuando alguien empieza a echar gente de una iglesia, cuando alguien empieza a sacar y no a pastorear, debe hacer un alto. Está en un mal camino. Si yo hago eso, estoy en un mal camino. Oremos como el publicano. ¿Cómo oraba el hombre? De lejos. No se atrevía a levantar el rostro. Algunas de nuestras oraciones parecen: el Señor, la Trinidad no necesita el cuarto, si quieres me subo. No somos así. Somos pecadores que Dios perdonó en su misericordia. A veces hemos orado por los enfermos y se han sanado,
pero debemos mantener los pies en la tierra. ¿Quién los sanó? Gracias a Dios, a mí me molestan es que se mueren, ¿no? Cuando ministramos sobre un demonio y el demonio sale, no podemos salir diciendo, no hay otra como yo. Si ese demonio no me peló, fue por su infinita misericordia. ¿Quién sacó el demonio? ¿Yo o Dios? Nosotros no liberamos, abandonemos esos lenguajes, hermano. Pastor, vengo a que me libere. El que te libera es Cristo. Nosotros ministramos. Pastor, vengo a que me sane. El que sana es. Nosotros podemos orar. Casi que le decimos, pastora, vengo a que me salve. Pues las dos nos vamos para el infierno, porque el único salvador es Cristo. El que salva, el que sana, el que libera y el que hace la obra es el Rey. Dos claves de la oración, se las voy a resumir: persistencia y humildad. La oración no existe en medio del orgullo. Y mientras haya orgullo espiritual, déjeme decirle que el orgullo no es espiritual, es orgullo. Veamos lo que veamos, oremos siempre y no desmayemos. Dios no falla. No nos llenemos, no inflemos el ego. Bajemos, digámosle a Él, sé propicio a mi pecador. Y Dios, que es bueno, tendrá misericordia de nosotros. Y veremos lo imposible hecho posible, porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos queremos levantar una vida de oración? ¿Sabe que por eso es que la gente no ora? Aparte de la pereza espiritual, oyendo esas oraciones de nosotros reinventadas, con todo ese orgullo, parecemos pavos reales, inflados. Pues alguien ve eso y dice, no, yo nunca voy a aprender algo así. Sería más sencillo si me oyeran, Señor, perdóname. Soy pecadora, Padre. De seguro la oveja diría, perdóname, soy pecador, ¿sí o no? De seguro si oráramos, Señor, me falta fe, tengo incredulidad, estoy luchando. Al ver mi familiar tan enfermo al borde de la muerte, estoy luchando. Al ver mi situación tan difícil, estoy luchando, ayúdame. Seguramente que el que nos viera orar así diría, este es tan humano como yo voy a orar igual. Orar es angular. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Hace unas horas al frente alguien me dijo, yo no sé orar como ustedes, no me he aprendido esas oraciones. Yo dije, Señor, ¿qué modelo, qué ejemplo será el que le estamos dando? Es un bebé espiritual. ¿No sería mejor que nos oyera hablando con el Señor? Levante sus manos, dígale gracias. Usted es un adorador. Tal vez cante como yo, tal vez cante mejor que yo. Yo soy arrítmica, desentonada, y algunos hacen así. Y no son Pavarotti, pero hacen así. No, adorar no es cantar, adorar es humillarnos delante de Dios. ¿Se puede hacer a través de la música? Sí. Alabar no es cantar, alabar es gozarse por lo que Dios ha hecho. ¿Se puede hacer a través de la música? Claro. Gracias a Dios hemos tenido cantoras acá que son adoradoras. Fuera del talento, pues, que de forma natural Dios les ha dado. Levante sus manos y dígale gracias. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos. Tú eres santo, Dios. Perdónanos porque siempre desmayamos. Perdónanos porque somos fluctuantes. Ponemos la mirada en las cosas de la tierra.
en los problemas, en la adversidad. Enséñanos a mirarte a ti. Enséñanos a ser insistentes, persistentes, a orar siempre, a confiar en ti, no en nosotros mismos. Porque tú no eres el juez injusto, tú eres el juez de la tierra, tú eres justo. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestra cabeza. Perdónanos por la pobre vida de oración que tenemos, Señor. Enséñanos a orar bíblicamente. Enséñanos a clamar como tú lo hacías. Danos, Señor, el secreto de un hombre publicano que se sintió pecador, bajó ese orgullo y se confesó delante de ti. Enséñanos a ser sinceros y honestos delante de ti. Glorifícate, amado Dios. Padre, bendecimos los que se han conectado. Bendecimos los que se conectarán ahora a las 6. Cierre sus ojos. Para Dios no hay nada imposible. Él es nuestro Dios y nosotros pecadores. Hay alguien que lo quiere recibir en su corazón, que no es salvo, que no es salva. Cristo, levante su mano. Vamos a hacer una oración, vamos a hablar con Él. Levante su mano allí donde usted está, su mano derecha firme para distinguirle de los demás. Si usted lo quiere hacer a través de las redes sociales, diga conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me confieso una persona pecadora. Me arrepiento, abro el corazón. Dígalo conmigo: recibo a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, Dios, y que el Espíritu Santo venga a vivir en mi interior. Si usted ha hecho esta oración, le ruego que le escriba a este WhatsApp 316-617-7888. O si en algo le sirve este número solo y solo para orar, 310-544-4323. Vamos a despedir a los que han estado conectados con un aplauso. Oramos porque en breves segundos empezamos nuestra reunión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Dios me les bendiga. Vamos a salir con cuidado.